Estando cada vez más cerca de la culminación del primer tercio de la temporada en la primera división del fútbol español, llega la oportunidad para no solo poder llegar a ver el buen rendimiento del inicio de la campaña para varios equipos, sino también la oportunidad de poder llegar a empezar a recoger la cosecha y de esta, la inicial, para poder llegar a ver qué tan fructíferos son los frutos que puedan llegar a brindarse durante todo el año. Se mantiene una característica de que tal vez se pueda llegar a ambicionar por más, de que tal vez este trabajo desarrollado al día de hoy, si se mantiene más fuerte y determinante para el día de mañana, ¿por qué no? Te puedan llegar a convertir en una revelación. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, a través de esta premisa, trataremos de proponer a tres grandes candidatos a convertirse en la revelación de la temporada en esta campaña 25-26 en la Liga. Con el margen de la competitividad, con el margen de poder llegar a mantener la ilusión y además de ello el título de primera división, muchos de estos equipos tratarán de ambicionar de por qué no llegar a cifras récord, llegar a lugares donde nunca han estado o la premisa de poder llegar a lograr lo que nunca antes se había hecho. Con ello diríamos que la ambición de ser revelación o convertirte en la revelación siempre es interesante de analizar y nosotros, como mencionábamos al principio, a través de la premisa de tres de los equipos del fútbol español, trataríamos de definir no solo a través de sus virtudes y debilidades, porque creemos que pueden llegar a avanzar más de cara a su desarrollo de la campaña en la liga y ello les puede llegar a, ¿por qué no?, brindar de un mérito más prometedor para el futuro. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Además de ello, si este tipo de análisis les gusta y les entretiene de cara al fútbol español y por supuesto de sus grandes protagonistas, el que puedan llegar a demostrarlo a través de un me gusta y compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación, que al final nuestra mayor meta es poder llegar a seguir contando las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Con ello, sin más preámbulos y sin molestarlos más, comenzaríamos destacando a uno de los grandes equipos de la división que para esta campaña, al poco a poco, como mencionábamos al principio, empezará a recoger la primera cosecha que le puede llegar a demostrar que tal vez sea un año muy fructífero, pueda llegar a hacer que Real Club Deportivo Español pueda llegar a, ¿por qué no?, ilusionarse con las primeras 10 plazas en la clasificación. Será un objetivo realmente difícil, hay que empezar por ello, pero bueno, los de Manolo González mantienen la expectativa de que todo es posible al día de hoy y que el nivel demostrado para estas primeras jornadas demuestra que aunque la rotativa ha sufrido de cara a algunas salidas, los futbolistas como los Roberto Fernández y los Quique García mantienen equilibrio en la línea de ataque, una progresión con futbolistas capaces en el centro del campo y además de ello que básicamente no hagan que la dependencia del estilo de juego se centre constantemente en Javi Puado, sino también en futbolistas más desequilibrantes, realmente hace que por ahora los Tyres Dolan y además de ello también los futbolistas con mayor cantidad de minutos en el juego defensivo, por ejemplo los Cristian Romero, puedan llegar a tener no solo en este español la oportunidad de demostrar su nivel o su valía como futbolistas de primera división, sino también la oportunidad de hacer que este Real Club Deportivo Español pueda llegar a tener algo más de consistencia de cara a la línea defensiva, la aportación de cara a la calidad en ataque y además de ello empezar a hacer que el equipo evolucione a través de la característica del descenso. Primero comenzaríamos hablando de este objetivo, ya que puede llegar a ser la clave para definir la temporada. Al día de hoy se mantienen cerca de los 15 puntos este Real Club Deportivo Español de cara a la consistencia desarrollada en las primeras 7 jornadas de la liga. Ello demuestra que ya están cada vez más cerca de más de la mitad del primer objetivo de la campaña, que es matemáticamente sentenciar la permanencia, y de ahí que poco a poco puedan llegar a seguir evolucionando, pueda llegar a también hacer una transición interesante para esta campaña, de ser un equipo que ascendió, sufrió bastante, pero pudo llegar a evolucionar a tiempo para que en el mercado de invierno se pudiera llegar a mantener algo más de fuerza y con ello el último impulso para lograr la permanencia y que para esta campaña sea una, diríamos, de oportunidad
a la hora de la progresión, no una progresión que te permita pelear por el título, pero una que sí demuestre que el equipo está preparado para, ¿por qué no?, mejorar y mantener un margen progresivo. Ellos realmente diríamos que es lo importante. Ahora mismo con un margen en el que la línea defensiva se ha podido llegar a mantener con algo más de competitividad con los Clément Reinier y además de ello también con los Fernando Calero y con una rotativa más fuerte a través de, por ejemplo, los futbolistas que pueden llegar a aportar desde la línea de atrás. Por ejemplo, con una rotativa más fuerte en general, se demuestra que con los Ramón Terrats, además de ello Edu Expósito y la línea de ataque que pueda llegar a básicamente, como mencionábamos, prioridad, no depender tanto de Javi Puado, se pueda llegar a lograr, diríamos, la idea de que este equipo de Manolo González tenga algo más de competitividad a primer nivel y la capacidad de que lo haga con una plantilla más enfocada en la resolución de su entrenador. Con ello diríamos que una de las mayores temáticas también será poder llegar a ver que también se encuentra este Manolo González para de nuevo mantener la exigencia alta, pero también el nivel evolutivo. Será clave poder llegar a entender no solo cómo este Real Club Deportivo Español pueda llegar a lograr grandes cosas, sino cómo su ahora mismo capitán en el timón pueda llegar a hacer que el equipo siga manteniendo la esperanza en poder llegar a encontrar un buen puerto al final de la campaña. En ello, en general, bueno, promete ser un equipo interesante de seguir y la perspectiva de que si sigue trabajando duro, tal vez, ¿por qué no?, estar en la media tabla pueda llegar a ser una posibilidad y de ahí simplemente seguir soñando hasta donde pueda llegar a mantenerse la ilusión. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente uno de los equipos con mejor margen de rendimiento del inicio de la campaña, en este caso Elche Club de Fútbol. Ahora mismo realmente el poder llegar a separar a un equipo revelación a un muy buen inicio de la campaña es bastante difícil. Digamos que el mérito de por qué ponemos a este Elche a pesar de la expectativa de que muchos inician bien la campaña, pero el final también no puede llegar a ser tan redituable como se demostraba, es que por ahora nos brinda de confianza que la mayor característica, por ejemplo, que destacábamos a la hora de su capitán, a través de los 5 capitanes a seguir en esta temporada, era la consistencia defensiva, que es ahí donde realmente el equipo ha demostrado que no solo brillaron bastante en segunda división, sino que también lo pueden llegar a hacer en primera. Además de ello, han habido buenos refuerzos en la línea de la progresión por las bandas y en general también la idea de que por ahora su entrenador, Eder Sarabia, demuestra la capacidad de que este Elche puede llegar a sumar específicamente en duelos directos. Ello básicamente se centra al día de hoy de que este pequeño pero fructífero colchón de puntos pueda llegar a ser útil para el final de la campaña y con ello tratar de, por qué no, seguir soñando con que ahora mismo este Elche puede llegar a lograr lo que no se ha logrado de forma tan habitual para el equipo en los últimos años, una permanencia consistente y una pelea por la salvación también redituable. Con ello, bueno, serán importantes por supuesto los Pablo Vigás, además de ello los nos va a costar toda la temporada este apellido, Gruber, por parte del bloque defensivo, pero también la línea de ataque. Diríamos que aunque los Rafa Mir ya los conocíamos de primera división y teníamos clara constancia de que eran futbolistas que podían llegar a aportar al equipo, teníamos dudas de cara al nivel, de que si básicamente no era un futbolista que pudiera llegar a mantener constancia a la hora de lo competitivo, si el equipo se caería o no. Y por ahora, a pesar de ello, en momentos en los que sus referentes de ataque no brillan tanto o los Andrés Silva pueden llegar a equilibrar el partido, hacer algo más convincente de cara a el agarrarse de lo, diríamos, habitual en un partido, de adaptarte y poder llegar a crear acciones individuales, que es en general lo que se les pide a las referencias ofensivas en equipos como estos, y también la posibilidad de atenerte o tener que brindar de algo más de exigencia al talento de la casa o las figuras que a las que desde el centro del campo les puedes llegar a básicamente confiar de ilusión, como los Ailets Febas. Además de ello también un muy buen inicio de campaña para futbolistas como John, otro nombre que nos va a costar montones esta temporada, Wango, para el centro del campo. La verdad es que demuestra por ahora que aunque esta plantilla necesitaba algo más de cara a la rotativa, han demostrado que tienen un muy buen inicio de campaña a la hora de demostrar su mejor nivel en lo que era la faceta de la segunda división. Aún así,
Lastimosamente ya conocemos lo que pasa con equipos como estos que tienen un muy buen inicio de campaña, enganchados para lo que fue el proceso anterior del ascenso, y la idea de que tarde o temprano para la mitad de la temporada ellos se puede llegar a desinflar muy rápido. Por ello el papel de su entrenador ahora mismo será o puede llegar a ser la clave para definir si lograrán la salvación. Es ahí donde se puede llegar a, ¿por qué no?, mantener que la ilusión por parte del equipo de Sarabia pueda llegar a ser mantener la categoría y no caerse a través del colchón de puntos, sino que básicamente es tratar de llegar vivos a enero o básicamente al mercado de invierno, y de ahí tratar de reforzar plantilla y mantenerse con la ilusión de que la pelea por la salvación puede llegar a ser realmente una constante hasta el final. Veremos, es un gran equipo con muchos referentes y la idea de que este inicio de campaña puede llegar a ser vital para dar el último impulso y básicamente tratar de coger aire para lo que será la mitad de la campaña. Veremos que también llega el equipo para esta zona y tal vez a través de esto se pueda llegar a convertir en revelación, tal vez ni siquiera teniendo que pelear por el descenso directo, pero por supuesto tendremos que estar pendientes para ver si esto se hace realidad. Con ello pasaríamos a hablar de uno de los grandes candidatos a revelación de la temporada, y es básicamente el por qué elegimos a Real Betis Balompié como potencial candidato a revelación. Es porque su temporada realmente promete ser muy difícil, no solo debido a la diríamos temática general de este Real Betis Balompié, que siempre se centra en que es un equipo con grandes aspiraciones, mucha esperanza, una afición excepcional, pero que siempre encuentran en el camino la adversidad, y a la hora de poder llegar a ver si se levantarán de esta o no, es donde se logran las grandes hazañas y los momentos clave que hacen que ser aficionado de Real Betis Balompié siempre tenga mucho valor, porque cada pequeña recompensa ha sido a través de un trabajo muy difícil. Con ello, aún así, el inicio de campaña demuestra realmente mucha ilusión. La participación en Europa lo demuestra. La validación de que la línea de ataque ahora mismo con los Antony, además de ellos los Camilo Hernández y los Abde, demuestran que por ahora también se puede llegar a tener, ¿por qué no?, la premisa de que el equipo no tenga que depender de no solo una línea de ataque o una figura ofensiva, que si no es él no aparece algo más de creatividad en el fondo de ataque, sino también la oportunidad de que ello haga que pueda llegar a haber una oportunidad más, diríamos, accesible a la hora de encontrar oportunidades en el centro del campo, con los Giovanni Lo Celso, los Isco, que básicamente son futbolistas que no vamos a descubrir al día de hoy, son altamente talentosos. Su problema es que lastimosamente Real Betis Balompié no puede llegar a exigirles 30 partidos de primera división o de competitividad en una temporada, porque se van a romper. Son grandes futbolistas, fundamentales cuando están en el campo, pero cuando no lo están se nota, y con ello el equipo pierde mucha consistencia y fluidez, y a la hora de depender no tanto de esta capacidad y poder llegar a, por ejemplo, tener un centro del campo más dinámico, realmente puede llegar a ser muy útil para las ambiciones del equipo. En ello, por ejemplo, el que pueda llegar a tener algo más de relevancia, futbolistas que siempre están en las sombras trabajando, como los Pablo Fornals, y además de ello una línea en el centro del campo que con la incursión de Sofiane Amrabat demuestra también bastante seguridad a la hora del bloque y los choques, cuando se necesita mayor cantidad de talento para empujar al equipo. Y además de ello también se encuentran futbolistas como Santi Altimira, que pueden llegar a aportar algo más de equilibrio y creatividad a la hora de repartir en defensa, pero también en ataque. Con ello, en general, el equipo realmente para esta temporada encuentra algo más de consistencia, necesitará algo más de exigencia en la línea de ataque a la hora de poder llegar a definir el papel de los Rodrigo Riquelme, si será de nuevo una constante duda en el fútbol español, o por ejemplo de los Chimi Ávila, si realmente son futbolistas adecuados para aportar hasta el final para este Real Betis Balompié. Y de ahí una plantilla más fuerte, convincente de cara a no depender de diferentes zonas, sino crear una medular convincente, y a través de esta medular convincente, como mencionábamos en la línea de ataque y en el centro del campo, se pueda llegar a mantener un bloque defensivo que con nuevas figuras que tienen que saltar a demostrar su valía en la división, como los Valentín Gómez, y además de ello con la constante rotativa de lo que pueda llegar a ser aportar con los Rubial, los Firpo, además de ello los Héctor Bellerín y los Marc Bartra. Realmente en general en nombres encontramos un Real Betis que está cargado de mucho talento, y la idea de que si realmente Manuel Pellegrini puede llegar a encontrar la forma de que todos ellos se mantengan sanos con una buena sinergia de cara al equipo, este Real Betis Balompié realmente puede llegar a ilusionarse por más.
será muy difícil, realmente lo será, la campaña a través de la Europa League, la participación en liga, la consecución de tantas peleas en diferentes ambientes, puede llegar a ser que el equipo tarde o temprano se ahogue en su propia ambición, pero la premisa de que si se mantienen con la vista clara y la oportunidad de seguir mejorando, realmente pueden llegar a lograr algo realmente ilusionante, como se logró la campaña anterior al llegar a una final europea a través de la Conference League. Y por qué no aprender de que la segunda tal vez sea la vencida y se pueda llegar a lograr hacer historia y convertirte de nuevo en la revelación. Con ello culminaríamos este análisis preguntándoles a ustedes de cara a estos tres candidatos quién creen que se convierta en la revelación de la temporada o si tal vez ustedes destacarían a otro equipo en esta campaña 25-26 en la liga, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.